La noticia, presten atención todos los colombianos, es muy importante que vean todo el video porque está buenísimo y porque lo pueden compartir porque les traigo información que muchos colombianos no saben, así que compártanlo desde ya, denle muchísimo like, también suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y comenzamos con la primera noticia, que es lo que está sucediendo con todo lo que es las votaciones que fueron en Venezuela. ¿Qué ha pasado hasta este entonces? Pues les cuento que al parecer esto sigue complicado, pero lo que todos los colombianos deben de entender es que el presidente de Colombia está actuando bien, lo mismo el de Brasil, porque ellos son los que tienen la frontera con Venezuela y son los del problema, o sea, Colombia tendría un problema gravísimo, tanto económico que inmigrantes también. El siguiente comunicado, las dos cancillerías, los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro sostuvieron ayer, es decir, el 23 y 24 de agosto, conversaciones telefónicas sobre el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de los datos desglosados y verificables. La normalización política de Venezuela requiere el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y la convivencia democrática en la diversidad. Los dos presidentes llaman a todos los involucrados a evitar recurrir a actos de violencia y represión. Como países vecinos directamente interesados en la estabilidad de Venezuela y de la región y testigos de los acuerdos de Barbados, Brasil y Colombia mantienen abiertos sus canales de comunicación con las partes y reiteran su disposición a facilitar el entendimiento entre ellas. Brasil y Colombia toman nota de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre el proceso electoral. Reiteran que siguen aguardando la difusión por parte del Consejo Nacional Electoral de las actas desglosadas por la mesa de votación. Están pidiendo las actas. Cabe recordar que los compromisos asumidos por el gobierno de la oposición mediante la firma de los acuerdos de Barbados, cuyo espíritu de transparencia debe ser respetado. O sea, dicen ellos, sin actas no podemos decir absolutamente nada. Y manifiestan también su total oposición a la continuada aplicación de sanciones unilaterales como un instrumento de presión y comparten el entendimiento de que sanciones unilaterales son contrarias al derecho internacional y perjudican a la población de los países sancionados, en especial a los actores más vulnerables. Entonces, piden las actas, piden verificación, piden una validación alrededor de este tema. Y es muy importante que los medios de comunicación no les crean más. Ellos no buscan sino conflicto, ellos tienen plata, se largan, pero dejan el problema, el miércoleros, a todos los colombianos. También la inmigración de muchos venezolanos en Colombia que ya ustedes la han sufrido, así que es importante que cada uno esté en su lugar y que Venezuela resuelva sus problemas, lo mismo que un día lo hizo Colombia. ¿Qué piensa sobre la situación política de Venezuela? ¿Qué tal el profesor Francisco Gutiérrez? Escuchen lo que dice este señor, presten atención lo sensato que es. ¿Qué tal que llegue al poder María Corina Machado, ya sea ella misma por interpuesta persona? ¿Sí? ¿Usted cree que eso va a ser pacífico, bonito, tranquilo, con rosas, con besitos? No, puede ser absolutamente brutal. Y tenemos que pensar cuál va a ser la posición del gobierno colombiano ahí. Y una vez más, yo diría que tiene que ser una posición de serenidad, de observación, de evaluación y de buenos oficios. Lo que es absurdo es no tener en cuenta que Colombia está en una posición sui generis con respecto de Venezuela. Porque, por ejemplo, el gobierno de Venezuela es un actor en los procesos de paz colombianos. Inevitablemente es un referente. Póngase usted a pensar cuántos migrantes venezolanos hay en Colombia, cuántos migrantes colombianos hay en Venezuela. Hay una colonia gigantesca. ¿Cuánta inversión colombiana hay en Venezuela? O sea, tenemos tantos intereses comunes, tanta interacción, imbricación. El presidente abstracto de Colombia lo elegimos para proteger los intereses de los colombianos, sobre todo, primero. Y la incapacidad de un sector de la opinión pública para entender ese ABC me deja a veces un poco sorprendido. El uribismo, la ultraderecha, los medios de comunicación se hacen los ignorantes o nacieron golpeados de la cabeza porque ¿cómo cree que el presidente de Colombia va a tener un problema con los hermanos venezolanos? Hay familias, hay también negocios importantes, también la inmigración se vendría para Colombia. Ha convocado a varios expresidentes para hablar sobre esta situación, escuchar sus opiniones. Eventos que han tenido los exmandatarios fueron confirmados por el canciller Luis Gilberto Murillo, quien trinó lo siguiente. Valoramos las apreciaciones dadas por los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, y en la próxima semana vamos a tener la oportunidad de adelantar con el presidente Gustavo Petro una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para ampliar el diálogo de diversos temas de la política exterior de nuestro país. Seguimos trabajando en los compromisos de la reunión con gobernadores de fronteras realizadas en La Guajira y en todos los diálogos necesarios con los sectores tanto públicos como privados del país y con homólogos de la región frente a la situación actual, política actual en Venezuela. Gustavo Petro logra sentar en la misma mesa a Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe Vélez, que veremos si asisten de manera presencial, porque recordemos que la última Juan Manuel Santos sí fue, Álvaro Uribe Vélez no, sino que lo que generó fue básicamente un contacto telefónico con el canciller, parece que le dio algunas apreciaciones y estas se extendieron pues en la comisión. Allí también participan algunos congresistas de Comisión Segunda de la Cámara, algunos expertos en el tema. Veremos qué ocurre con todo esto, pero me parece interesante el logro de Gustavo Petro como presidente. Bueno, ahí tiene el presidente Gustavo Petro que él sí está abriéndose a todos los que estén allí para hablar sobre este tema, para sacar soluciones, no para crear problemas. Es una Venezuela, son hermanos con Colombia. ¿Cómo creen que van a cerrar una frontera? ¿Cómo creen que nombrarle lo quieren? Por tortura del exsubdirector del DAS, el señor José Miguel Narváez Martínez, en el caso... Nos vamos para este caso tan importante, presten atención. Rápido el tema. Entre 2003 y 2004, todos sabemos, se creó una oficina denominada llamada G3, y esta oficina, pues básicamente era que de manera oscura, turbia, le entregaba información aparentemente a la presidencia, porque todo esto tendrá que ser investigado. Sin embargo, varias investigaciones periodísticas como la de Claudia Julieta Duque y la de Julián Martínez sostienen esto y recibían la información en un maletín donde perfilaban a defensores de derechos humanos, perfilaban a congresistas de izquierda, líderes sociales de izquierda y periodistas. En medio de esa persecución,
en contra de periodistas, pues estaba Claudia Julieta Duque. Fue uno de los objetivos claros por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, reitero, aparentemente, porque a pesar de que se desarrolló a través del DAS, el extinto DAS, por eso la chuzadas, parece que había unas instrucciones directas desde presidencia, e insisto, varios periodistas han sostenido que todo lo que sacaba el DAS a través de José Miguel Narváez, que recordemos quién es José Miguel Narváez y quiénes estaban detrás de José Miguel Narváez, paramilitares, pues se lograba chuzar e intervenir las comunicaciones de algunas personas e incluso generar torturas psicológicas. Pidieron investigar a Álvaro Uribe Vélez y determinar si habría mérito alrededor de los hechos que se le están acusando en este caso, ¿no? Pero nunca lo investigan. Mérito para investigarlo por estos casos. El objetivo del G3 miren está dirigido contra periodistas, políticos de oposición, organizaciones defensoras de derechos humanos y otros personajes de la vida pública. Contaron con unas oficinas en el edificio donde funcionaba el DAS, usaron su infraestructura y bienes, su existencia y sus actividades eran conocidas por los directivos de dicho organismo. Increíble. Bueno, vamos a escuchar ahorita mismo a la periodista que denunció a este innombrable Álvaro Uribe Vélez por el caso, nada menos de Garzón. Este era un comediante, un periodista muy bueno. Lastimosamente hablaba de Uribe y por eso al parecer se lo llevaron por delante. Grave esta denuncia que hace ella y que gracias a Dios gana este pleito ahora. Es importante que investiguen a Uribe. Con la seguridad de que la justicia colombiana no lo haría, fue objeto de tortura psicológica por la cual fue sentenciado el ex subdirector del DAS y se ordenó investigar por quinta vez al expresidente Álvaro Uribe. María Camila Hidrobo. María Fernanda, el juez dio por probado el hecho de que dichas torturas hacían parte de un plan que se coordinaba entre la presidencia en tiempos de Uribe con el Ministerio del Interior y ya el extinto DAS. Esta fue una de las propuestas del periodista y humorista Jaime Garzón en 1997, 2 años antes de que sicarios del clan Castaño y agentes del Estado acabaran con su vida. La periodista Claudia Julieta Duque, sabiendo que la justicia no haría lo suyo, comenzó a investigar. Que el DAS era una entidad adscrita y dependiente jerárquicamente de la presidencia de la República. Y en ese sentido le pasaba información a la presidencia. Las investigaciones de la periodista causaron molestias, se volvió víctima de amenazas, hostigamientos y seguimientos por parte del DAS. Esta situación llevó a que el juzgado décimo penal del Circuito Especializado de Bogotá condenara ayer a 12 años y 5 meses de prisión al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, siendo el primer alto directivo en este caso en responder por estos hechos. La primera condena a Narváez por espionaje, tortura, vigilancias ilegales. En el fallo, el juzgado también reiteró la compulsa de copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las torturas que sufrió la periodista. El expresidente Uribe tiene ya creo que 5 compulsas de copias en mi caso. La primera es del año 2011 y eso le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara, que en realidad es la Comisión de Absoluciones, entonces no nos tiene por qué sorprender la impunidad. Una de las causas para compulsar las copias contra el exmandatario es que Uribe Vélez calificó a los defensores de derechos humanos como defensores del terrorismo. Grave. Hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilio de la Unión Europea y de otras entidades. La persecución no Miren quién es Uribe realmente. Julieta Duque fue declarada crimen de lesa humanidad. Ya no hay excusa para que el expresidente Álvaro Uribe no sea investigado. En esta decisión también se compulsa copias para que la Fiscalía investigue al exdirector de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rafael Bustamante. El Ministerio del Interior le pasaba al DAS información sobre mí, con la cual pues tenían todo para espiarme, ¿no? El número de Avantel que me daba el ministerio se lo pasaban al DAS. En el fallo también se pide investigar a los exfuncionarios del DAS, Felipe Muñoz, Jorge Noguera y Marta Leal, y al fiscal Francisco Javier Pedras. Ahí tienen ustedes el innombrable, para que se den cuenta y les traigo un pequeño video de lo que decía Garzón. En ese tiempo se adelantaba al futuro de lo que decía. ¿Quién era? Álvaro Uribe Vélez. Quiero que lo escuchen y por eso les digo, denle muchísimo like. Para nosotros es importante también que se suscriban, que compartan, para que todos se enteren de esto, que quieren ocultar los medios, para que ustedes se encuentren. Yo sentí al ver la revista de esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo, dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Baruch, ha dado en llamar convivir. Así está la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Ahí tienen ustedes la respuesta. Pero ese señor, ¿por qué se ha salvado? Si están las pruebas, al parecer, todo en contra de él, pues que al parecer tiene una sombra que le ayuda, un pacto que haría, porque hay mucha gente que hace esto para que nunca les pase nada. Pues al parecer este estaría en eso, porque nunca lo investigan para nada, nunca hacen nada en contra de este señor, no investigan nada. De izquierda, defensores de derechos humanos, personas que pensaban distinto a él eran objeto de persecuciones ilegales. Y las oficinas, pues parece que incluso el Ministerio del Interior le entrega información al DAS y recibe información del DAS, pues para saber a quién perfilar, a quién investigar y recibir los resultados de dicho perfilamiento. Y las aseveraciones o las afirmaciones de Uribe, gravísimas. No sé por qué la prensa nunca se escandalizó con todo esto. ¿Va a pasar algo con esta investigación? Yo lo dudo. ¿Por qué? No Cae nuevamente creo, la comisión de nada. acusaciones, absoluciones, y sería la quinta. No sé si la quinta sea la vencida, pero bueno, veremos qué ocurre con todo esto.
Esa comisión de acusación no sirve para un carajo. 5 veces han mandado y no lo quieren investigar. Y es que la fiscalía, al parecer, también era ellos, nunca les importó. Es que en Colombia, yo no sé qué pasa con las leyes cuando están las pruebas. Usted mismo lo han escuchado. Ustedes saben muy bien. Y mucha gente debe saber quién es el innombrable, lo que ha hecho con mucha gente que al parecer se ha ido ya de este mundo. Bueno, ustedes suscríbanse.